Da un poquito de miedo. No. Y además, es jefe con los dos. Vivimos episodios pero profundos, sí. sí. Revela, por favor, Almagro. Tú también, pues sí. Colega nomás. Alejandra, tú acabas de sacar este libro, Mitos y Verdades de las AFP, y dices dos cosas, estamos anticipando un poco de ello. Uno de ellos es este que tú denominas el mayor mito de todos, que es creer que si has cotizado en forma estable vas a tener una buena pensión. Bueno, eso efectivamente es lo que todas las personas creemos. Es lo que yo creía antes de hacer esta investigación. ¿Por qué eso no es cierto así? No es cierto porque las AFP no calculan la pensión de manera lineal como uno cree. Ellos te aplican una especie de algoritmo que tiene que considerar y ponderar una serie de factores. La esperanza de vida tuya, que es como lo que uno más o menos sabe, la expectativa de vida, no la esperanza de vida, sino la expectativa de cuánto vas a vivir al momento de jubilar, y ese es un cálculo que se hace hasta los 110 años de vida, con 110 años, una ponderación muy baja, pero igual tiene que incluir hasta los 110 años, y además tiene que incluir tus dependientes, si estás casado o no estás casado, si tu mujer es joven o no es joven, cuántos hijos tienes, qué edad tienen esos hijos, y a todos, en teoría, les tienen que calcular un pedacito de tu pensión para compensar por los seguros que pudieran estar comprometidos. Entonces, cuando tú metes en la juguera todos esos factores, no hay fondo de pensiones que pueda resistir y cubrir todos esos años en los que hay que dividir ese fondo de pensiones. Y el resultado está a la vista. O sea, las pensiones más altas que hoy día está dando el sistema son de un 30-40% de reemplazo para los sueldos más altos. Y lo que prometió José Piñera era 70% al menos. Sí, no, lo que se prometió son las cosas que se prometen cuando tú quieres lanzar una nueva reforma fundacional, y por lo tanto la revistes de todo el europeo que corresponde en una situación, en una situación ambiental y de una realidad de país donde no era particularmente la verdad la mayor de las virtudes, digamos. Por lo tanto, pecada de venial, diciendo una mentira a 25 o 30 años plazo, digamos. Claro, pero en ese momento, y como se cuenta en el libro, había información suficiente para darse cuenta que eso no iba a ser así. Además, tenemos que tomar en cuenta otra cosa que pasa y que se venía dando desde antes y que hoy día es mucho más notorio, que este es un país que envejece progresivamente a tasas brutales. Por ejemplo, yo me encantaría saber cuál va a ser la edad promedio de país cuando el censo de la información definitiva ahora en enero, ¿cuál va a ser la edad promedio de país? Porque yo he estado siguiendo en los distintos censos la edad promedio del país y íbamos desde el año 80, creo era alrededor de 23 o 24 años, ya estamos acercándonos a los 30 años de edad promedio. ¿De edad promedio qué? De las personas que viven en Chile. La edad promedio del habitante chileno ha aumentado. La edad promedio. Ha aumentado. Porque porque envejecemos pero no más. Es que mueran a los 30 años. No. La edad promedio de las personas. Ya. Eso también es un mito, un espantajo, dice Manuel Riesco. Porque la expectativa de vida no es pareja. Hay 10 años de diferencia de expectativa de vida entre la dehesa y Cerro Navia. Y de hecho, un estudio que se hizo sobre más de 1 millón de jubilados reales es que hombres y mujeres mueren a los 75 años en promedio. Entonces, sin embargo, la expectativa de vida que se les calcula es la expectativa de vida de los sectores de altos ingresos. O sea, 80 años, 82. 84 para los hombres y 90 y tanto para las mujeres. Entonces, y la mayoría de los pensionados... Y se aplica una pensión más baja. Y se aplica ese número a todo el país. Y se le aplica a todos los pensionados. A todos los pensionados se le aplica una expectativa de vida
que no corresponde a su realidad. La realidad es que la gente va a vivir, los hombres viven 10 años después de jubilar en promedio, y las mujeres viven 15 años después de jubilar, y sin embargo las expectativas de vida que se les calculan son 20, 25 años, son 25 a 30 años de sobrevida, más la sobrevida de los dependientes. O sea, entre los corredores de renta vitalicia hay un chiste que ellos hacen, es que si tú estás casado con una mujer joven vas a pagar lo que ellos llaman el impuesto al lujo, porque te van a ponderar y te van a castigar la juventud de tu mujer. Eso yo lo vi en el prólogo de tu libro, y me gustaría que lo explicáramos un poquitito. ¿Por qué los dependientes tuyos tienen que ver en lo que finalmente se reparte de tu jubilación? Porque hay una regla, que es que las AFP tienen que contratar seguros de invalidez y sobrevivencia. Y esos seguros, las compañías de seguros, el negocio de la compañía de seguros es que los eventos que cubren sean extraordinarios, no que le ocurran a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, las compañías de seguro le piden a la AFP que, bueno, si yo le voy a cubrir a usted la posibilidad de que este señor muera o quede inválido antes de jubilarse, yo quiero saber que los fondos le alcanzan para cubrir todos los eventos y que yo voy a entrar solo en caso extraordinario y de ser necesario. Por eso las AFPs, para que la compañía de seguro entre a cubrir esa eventualidad, tienen que asegurarle a la compañía de seguro que el fondo alcanza, que el caballero cuando se muera va a tener plata en su fondo para cubrirle una pensión de sobrevida a su mujer, y que el seguro no va a tener que entrar anticipadamente o muy frecuentemente. Por eso. Y desde ese punto de vista, la edad del dependiente es clave porque si el dependiente vive muchos años, el seguro no le conviene cubrirlo. Exacto. Y además hay que decir que en la mayoría de las AFP hoy, las compañías de seguros son de su propiedad. Entonces, además son negocios integrados verticalmente. Pregunta Miguel Pérez Daza acá: si mi padre muere antes, ¿queda todo para mi madre o solo una parte? Depende de la edad que muera. Si él muere antes de jubilar, va a tener la ventaja de que se va a establecer una pensión equivalente al 70% de sus remuneraciones de los últimos 10 años. Cuando se acabe lo que tiene en el fondo, el seguro va a estar obligado a cubrir a la dependiente hasta que ella muera. Y si no hay dependiente esposa, los hijos. Entonces, ese es como la torta mayor, digamos, es como la mejor pensión que puede alguien obtener. Y por eso sucede lo que yo te explicaba hace un rato de por qué se castiga tanto la pensión. Ahora, si él muere después de los 65 años, lo que le toca a los dependientes es lo que quede de fondo. Eso que quede de fondo se les entrega en modo de pensión. Y si en modo de pensión. En modo de pensión. En modo de pensión, o sea sí, claro. Parcelado, segmentado por meses. Exacto. Hasta que el dependiente o heredero muera, y ahí, si queda algo, lo puede rescatar como herencia. Ahora, un dato que me confirmaron en la propia asociación de AFP es que mucha gente, o un número importante de personas, no cobran estas herencias y quedan ahí en los llamados rezagos. ¿Qué pasa con los rezagos? Teóricamente el Estado los podría recuperar, estos por lo menos que son herencias no cobradas, los podría recuperar 10 años después y pedir al Estado que esos dineros entren a las arcas fiscales. Sin embargo, el Estado nunca lo ha hecho. ¿Y por qué no se reclaman eso por parte de los herederos? Muchas veces los herederos no saben. Desinformación. Es desinformación. Hay también un descubrimiento que a mí me parece que me ha llegado a leer la guata, digamos, es que hay mucha información. En un comienzo, cuando las AFP comenzaron, las planillas eran a mano.
estaban en carpetas, los RUT no coinciden con los nombres. En la fiebre de los 90, cuando había una fiebre por cambiar afiliados de una AFP a otra y te regalaban plata, autos, bicicletas, digamos lo que te pudieran regalar, hubo muchas dobles registros. Fraude. Claro, hay fondos que eran de una pensión, de una AFP, que no pasaron a la otra. En fin, se fueron quedando ahí esos remanentes que hoy día en muchos casos son incobrables porque la propia AFP no sabe a quién le pertenecen. Y el afiliado en su momento no lo reclamó, no pudo demostrar que eran suyos. Alejandra, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué este libro, me imagino que no es para ser asesora previsional? Porque es bastante valioso y es inédito a la vez, creo yo, que entre al debate de fondo sobre la AFP alguien que no es economista, que no es técnico. Un periodista en general estamos descalificados por los técnicos. Claro, para a priori. entrar a temas de fondo, pero ¿cuál es la gracia, la importancia de eso, ¿no? ¿Cuál es Bueno, una de las motivaciones centrales del libro es precisamente, digamos, forzarme a una persona que no es economista ni de la Escuela de Chicago, ni digamos, no forma parte de los grupos técnicos, porque a mí me parece que esta información es fundamental para todos, partiendo por mí también, es una curiosidad propia como cotizante y trabajadora, pero yo creo que si uno no tiene información suficiente o de base, la mesa no está equilibrada en términos de información, todo el debate que hay ahora de cómo cambiar el sistema, cómo mejorarlo, desde la propuesta de volver al sistema de reparto a la propuesta de mantener el sistema tal cual, y todo lo que hay entre medio, deja fuera a los principales afectados, que somos todos los trabajadores chilenos. Estamos conversando con Alejandra Matus, autora de este libro, Mitos y Realidades de la AFP. Hay un punto que tú has mencionado que yo lo he sacado a colación varias veces, incluso lo mencioné en una editorial hace algún tiempo y que lo hice después de leer en El Mostrador, justamente una columna de Luis Eduardo Taller, que básicamente él lo que señalaba es que es una ilusión esto de que los fondos que tú tienes en la AFP son propiedad personal tuya. Exacto. ¿Por qué no sobre todo en relación con lo que tú contabas, que al final, si es que los familiares se afanan, pueden retirar el salto, por lo que entendí. Sí. Yo eso te prometo que no lo sabía. Es decir, son heredables. Que una parte se puede retirar, claro. ¿Se puede retirar todo? Se puede retirar todo lo que queda, si es que queda. Ya, entonces, y en la modalidad de retiro programado. Hay dos modalidades básicas. Hoy día hay una serie de ofertas que te hacen de combinación y todo, pero son dos modalidades básicas. Retiro programado, que es que la AFP te paga la pensión, renta vitalicia, ¿no? O renta vitalicia. Sí. La mayoría de las personas hoy día recurre a renta vitalicia si tiene un sueldo más o menos de clase media para arriba. Si tú recurres a renta vitalicia, tú lo que haces es decirle a la compañía de seguro, le cedo mi fondo. Administreme los fondos. Pero se los cedes, se los entregas. Se los pasas todos. O sea, le pasas la propiedad a ellos. Y ellos apuestan de una pensión, ellos te ofrecen una pensión apostando que tú te vas a morir antes de lo que ellos calculan. O sea, te calculan en las rentas vitalicias, no aplican estas tablas que yo hablaba hace un rato de unas tablas, la tabla de mortalidad que elabora la super de pensiones sobre la base de las personas, digamos, que tienen rentas más altas, sino que ellos aplican sus propias tasas de tablas de mortalidad, que no son conocidas. Ellos pueden calcular que tú vives hasta los 130 años y digamos, no lo saben. Pero los factores que ellos van a aplicar es una apuesta que tú te vas a morir antes. Entonces te dicen, ya te vamos a pagar 300 lucas hasta que te mueras, y si tú vives más, ganas tú. Si te mueres antes, ganas. Esa es la lógica. Y en promedio, una ruleta la cuestión. Es una ruleta. Y en promedio, por supuesto que el sistema está diseñado para que en el promedio la gente se muera antes y ellos ganen. Ahora, tú esos fondos, si queda algo, no son heredables, porque tú le cediste la propiedad a ellos. Y si no cediste a la renta vitalicia. Y si no cediste... ¿Cuál es el otro sistema? Si no cediste, lo que pasa en la práctica es que este algoritmo que yo señalo
está hecho para que siempre salga menos plata de la que entra. Entonces, mensualmente el 70% de los dineros que entran por cotizaciones quedan y solamente un 30% se usan en pagar pensiones, renta vitalicia y todo lo demás. Oye, Entonces lo que sostienen algunos expertos es que esto es como una especie de estafa piramidal. En el fondo, los que están pagando las pensiones actuales... Pero no cambiemos de tema porque aprovechémoslo para que la gente y yo mismo aprendamos. Hay 100 millones que quedaron, murió el que los creo. el que los juntó, ¿cierto? Y murió su ¿cuál es el concepto técnico? Su beneficiario, la mujer o los hijos. Y ahí hay un dinero. Y quedó un dinero. Un dinero que tú dices que se puede retirar o el Estado podría llegar a retirarlo. Sí. ¿Qué pasa? Es decir, entonces, ¿dónde está, para entender, la afirmación de que no es verdad que sea de la persona y posteriormente de su heredero? Porque podría retirar. Porque tú no puedes decidir sobre tu fondo, por ejemplo, tú te jubilas y puedes decir, mire, yo no quiero que usted se haga cargo de mis herederos. Usted págueme a mí, divídame esto en tantas cuotas. Si yo vivo más, problema mío. Si, si mi mujer y mi hijo quedan sin pensión, problema mío, yo les tengo arreglado por otro lado, no me interesa. No puedes hacer eso. Tú no puedes disponer de tus dineros. Ya, no puedes disponer, pero hay reglas para eso. Hay reglas que pueden ser buenas o malas, pero hay reglas. Pero en definitiva, lo que pasa no es cierto que la plata es de la persona, porque claro, puede estar obligado a ciertas cosas, pero en definitiva... Mira, pero déjame apoyar aquí, porque, por ejemplo, aquí hay un tuitero que se llama Patricio Carvajal que coloca un montón de metáforas o de analogías respecto de la propiedad. Dice, por ejemplo, un depósito a plazo no se puede retirar ante el vencimiento, o un terreno no se puede mover. Todo lo que está diciendo es verdad, pero lo que tú puedes hacer, lo que denota la propiedad es lo que tú puedes hacer con ella. Tú puedes retirar un depósito a plazo antes del vencimiento pagando una multa. Claro. Lo puedes retirar. Tú puedes vender, permutar, truequear tu terreno por 2 autos si que tú quieres y sin ningún problema en cualquier momento que te dé la gana. Claro. Tú puedes hacer un montón de cosas con tu propiedad cuando tú tienes la voluntad de hacerlo. Usar, gozar y disponer. Y disponer. Pero te voy a hablar como abogado un poquito. Hay bienes que pueden ser de uno, pero están afectos a restricciones. A restricciones, por supuesto, o a cierto tipo de uso. Lógico. No puede ser a otro. Aquí lo que hay, es más complejo jurídicamente, pero hay dinero que, entre comillas, de uno, porque eso es lo que estamos conversando, solo no son de uno, que el Estado a través de una legislación dijo, bueno, estos son suyos, pero solo los puede ocupar en tal y cuales cosas, con tal y cuales condiciones, entonces, pero al final del día, lo que no me queda claro, y esa es mi pregunta, ¿son de uno o no son de uno? Lo que pasa es que son más de allá uno. De las condiciones que le pone el Estado. Si lo vemos jurídicamente, claro, son tuyos, pero la afirmación sale de varios especialistas que dicen, de facto no son tuyos, porque tú no puedes usar, disponer, ni aún pagando el costo. No tienen los atributos tradicionales de la propiedad. Pero si es que, es decir, sin esos atributos o muy matizados o muy morigerados esos atributos, al final del día, si las cosas pasan tal como lo estamos conversando, hay alguien que puede retirar el saldo. Exactamente, alguien lo puede retirar. Es un punto no menor, porque hasta ahora ni siquiera nosotros lo sabíamos. Alguien puede retirar que tiene que ser herederos directos de la persona. Herederos directos y tiene que haber pasado un tiempo de cotizaciones. Por ejemplo, los inmigrantes. El inmigrante cotiza por 5 años y no puede retirar eso. Se lo puede llevar. Pero igual es un mensaje que estás dando, que es importante que quede claro. A las personas que nos están escuchando, ojo, estudien el tema, no regalen plata. Es decir, si usted tiene un pariente, si su marido se murió y usted no ha ido a la AFP a preguntar si quedaron dineros de su fondo, si usted los puede retirar, hágalo. Exacto. Alejandra Matus, ¿este libro ya está en librería? Sí. ¿Y va a salir en Kindle o en formato digital? Ya está. Eso porque están preguntando varios preguntando si está en Amazon. Sí. Te quiero agradecer a ti, igual a ¿Ha tenido buena recepción?
Hasta el momento sí. Fíjate que con la nota que sacamos en el mostrador ayer, ¿no? La asociación de FPI nos hizo llegar oficialmente su versión de que valga la redundancia, la versión de ellos al interactuar contigo no está bien consignado en tu libro. ¿Te ha llegado a ti también? No me ha llegado eso. Yo me entrevisté con ellos en una ocasión y tuvimos mucho intercambio de información, que las respuestas fueron llegando, parceladamente, y solo una respuesta de ellos no alcanzó a consignarse. Yo pongo ahí que la respuesta al cierre de este libro estaba, en preparación, pero todo lo demás está consignado. A lo mejor no está consignado de la manera que ellos hubieran querido, su derecho a quejarse. Que impugnar el libro, claro, lógico, pero estos puntos que yo estoy contando, ya los puntos están chequeados con ellos. Gracias, Alejandra Matus, Mirko Macari y Federico Llanón. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Historias interesantes, inconfundible estilo. Pensar es una actividad fundamental. Pensar también es entender. Pensar nos permite tomar mejores decisiones, nos hace, por de pronto, más inteligentes. Y por eso, pensar es clave. De lunes a viernes.